Paren todo. Necesito 90 segundos de su completa atención, porque esta mañana sucedieron 3 cosas que juntas pintan un panorama que ningún canal de noticias les está presentando. Y cuando vean las 3 a la vez, comprenderán por qué esta guerra acaba de entrar en la fase más peligrosa e impredecible desde que cayó la primera bomba hace 11 días. Primero, Pete Hecht, desde el podio del Pentágono esta mañana, pronunció las palabras que deberían aterrorizar a todo estadounidense que creía que esta guerra estaba a punto de terminar. Dijo: hoy será, una vez más, el día de mayor intensidad de ataques dentro de Irán. La mayor cantidad de casas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques. Y luego añadió la frase en la que la Casa Blanca no quiere que se centren. Dijo que la campaña no se parecerá a los conflictos prolongados del pasado. Ya está defendiendo la duración de esta guerra antes de que haya durado 2 semanas. Ese no es el lenguaje de un hombre que gana rápidamente. Es el lenguaje de un hombre que prepara al público para algo más largo. Segundo, Trump llamó a Putin una hora. El Kremlin lo calificó de franco y constructivo. Y cuando terminó esa llamada, el petróleo cayó un 10% en 40 minutos. No porque la guerra terminara ni porque se abriera Hormuz, sino porque Trump pronunció 2 palabras muy pronto. Y todo el mercado petrolero mundial se movió en función de esas 2 palabras. Así de frágil es esta situación. 2 palabras de un hombre movieron mercados que valen billones de dólares en menos de una hora. En tercer lugar, la escuela en Manab. Ya lo han oído. Creen saber lo que pasó. No conocen la historia completa porque esta mañana apareció un video que cambia por completo la forma en que se recordará esta guerra. Y va directamente a la pregunta de si Estados Unidos cometió un crimen de guerra el primer día de la Operación Furia Épica. 3 historias, día 11. Permítanme contarles cada detalle. Empecemos con Hegseth, porque la sesión informativa del Pentágono de esta mañana fue la conferencia de prensa más reveladora de toda esta guerra. Hegseth dijo en el podio: hoy será, una vez más, nuestro día de ataques más intensos dentro de Irán. La mayor cantidad de casas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, inteligencia más refinada y mejor que nunca. Él prometió que Estados Unidos no cedería hasta que el enemigo sea derrotado total y decisivamente, pero dijo que la campaña se llevaría a cabo según nuestro cronograma y a nuestra elección. El ejército estadounidense ha atacado más de 5,000 objetivos en todo Irán desde que comenzó la Operación Furia Épica hace 10 días. Los ataques han resultado en una disminución del 90% en los ataques con misiles iraníes en la región desde el inicio de la guerra y una disminución del 83% en los ataques con drones de ataque unidireccional, según el general Dan Caney, jefe del Estado Mayor Conjunto. 5,000 objetivos, 90% de reducción en misiles. Esas son las cifras en las que el Pentágono quiere que se concentren. Pero aquí está la cifra que Hecht no puso en el podio. Al menos 1,25 civiles han muerto en Irán desde que comenzó el conflicto, según la agencia de noticias activista de derechos humanos con sede en Estados Unidos. 1,25 civiles muertos confirmados. Y el día más intenso de la guerra aún no ha sucedido. Está sucediendo ahora mismo mientras ve este video. Hegath dijo: los ataques de EEU e Israel contra Irán no forman parte de una construcción nacional incesante. Esto no es 2003. Esto no es una construcción nacional incesante bajo los atolladeros que vimos bajo Bush u Obama. Durante la rueda de prensa en el Pentágono afirmó: ni se acerca, nuestra generación de soldados no permitirá que eso vuelva a suceder. Tiene razón en que esto no es 2003. En 2003, Estados Unidos invadió Irak con tropas terrestres y pasó 20 años allí. Pero esto es lo que Hegseth no les dice. En una entrevista de CBS News, se le preguntó directamente a Hegseth si Irán podría simplemente sobrevivir a la voluntad política estadounidense como sobrevivió a la guerra entre Irán e Irak durante 8 años. Dijo que Estados Unidos llegará a un punto en que Irán será ineficaz en combate y se rendirá, lo sepa o no, aunque su orgullo se lo permita. Añadió que será Trump quien establezca los términos de esa rendición. Ineficaz en combate.
Ese es el término militar para una fuerza tan degradada que ya no puede luchar eficazmente. Irán no es ineficaz en combate. Acaba de lanzar su 29ª oleada de ataques con misiles y drones. Está disparando municiones de racimo contra ciudades israelíes. El comandante del CGRI anunció que ahora solo utiliza misiles con ojivas de al menos 1000 kilén. Irán ha comenzado a usar municiones de racimo en ataques recientes, lo que ha causado la muerte y heridas a civiles israelíes. Según las investigaciones iniciales, el misil se divide en varias bombas más pequeñas a aproximadamente 7 kilómetros del suelo, creando un radio de impacto de 8 kilómetros al caer. Ojivas de 1000 kilos, municiones de racimo que se extienden en un radio de 8 kilómetros. Esta no es una fuerza que se esté quedando sin armas. Es una fuerza que está cambiando a armas más pesadas, más destructivas y más difíciles de interceptar a medida que la guerra continúa. Hegsth acaba de decir: hoy es el bombardeo estadounidense más intenso hasta la fecha. Ahora quiero contarles la historia de Trump-Putin porque este es el ángulo que todo estadounidense necesita entender y casi nadie lo explica con claridad. El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, hablaron por teléfono. Por primera vez desde septiembre. El Kremlin calificó la llamada, que según dijo se produjo a petición de Washington y duró 1 hora, como franca y constructiva. Putin pidió una rápida solución política y diplomática a la guerra en Oriente Medio. Washington solicitó la llamada. Trump llamó a Putin, no al revés. El presidente de Estados Unidos, la fuerza militar más poderosa del planeta, que actualmente bombardea a un tercer país hasta someterlo, cogió el teléfono y llamó al líder del país que, según se acababa de confirmar, estaba proporcionando información de inteligencia a Irán sobre la ubicación de las tropas estadounidenses, y la calificó como una conversación muy buena. Trump le dijo a Putin durante la llamada que poner fin a la guerra en Ucrania sería más útil que las propuestas sobre Irán. Su administración anunció entonces que estaba considerando un alivio de las sanciones que permitiría a países como India comprar crudo ruso sin sanciones estadounidenses. Trump habló con la prensa y reconoció la profunda división entre Putin y Zelensky, afirmando que existe un odio tremendo entre ambos y que simplemente no pueden llegar a un acuerdo. Calificó el intercambio de opiniones como positivo y afirmó que Putin expresó su deseo de ser útil en Oriente Medio. Lea esa secuencia con atención. Trump llama a Putin. Trump le dice a Putin que el acuerdo con Ucrania es más útil que las propuestas de Irán. La administración Trump anuncia entonces que está considerando levantar las sanciones petroleras rusas. Rusia, que acaba de confirmarse que proporciona a Irán datos sobre soldados estadounidenses, podría ahora obtener un alivio de las sanciones petroleras como parte de un acuerdo para dejar de ayudar a Irán. Estados Unidos está considerando recompensar al país que ayudó a matar a 7 de sus soldados a cambio de que retire su inteligencia satelital de la maquinaria de guerra iraní. Ese es el acuerdo que se está discutiendo, y el mercado petrolero reaccionó al instante. El petróleo se desplomó después de que Trump intentara calmar los mercados afirmando que la guerra con Irán terminará pronto. Tanto el Brent como el West Texas Intermediate cayeron más del 10% antes de recuperar algunas pérdidas tras una sesión dramática con fluctuaciones extremas de precios. Los precios del petróleo cayeron drásticamente después de que Trump dijera que la guerra podría ser breve y que Washington estaba considerando levantar las sanciones relacionadas con el petróleo a ciertos países para aliviar la presión sobre los mercados del crudo. En algunos países vamos a levantar esas sanciones hasta que esto se solucione, declaró Trump a la prensa sin nombrar qué países estaban bajo consideración. Para aumentar la presión a la baja sobre los precios del petróleo, Putin se reunieron con Trump y presentaron propuestas para poner fin rápidamente al conflicto, según un asesor del Kremlin. Por otra parte, los ministros de finanzas del G7 afirmaron que el grupo está listo para tomar medidas si es necesario para estabilizar los mercados petroleros, aunque no llegaron a anunciar una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo. Los ministros de finanzas del G7 están a la espera de estabilizar los mercados petroleros. Rusia presenta propuestas de paz. Trump
levanta las sanciones para frenar los precios. Y sin embargo, Hegat se encuentra simultáneamente en el podio del Pentágono, prometiendo el bombardeo más intenso en la historia de esta guerra. Estas dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. El canal diplomático y el canal militar envían señales completamente opuestas la misma mañana e Irán lo notó. En una aparente respuesta a las declaraciones de Trump, los medios estatales iraníes informaron que Ali Muhammad Naini, portavoz de la Guardia Revolucionaria, dijo que Irán determinará cuándo termina la guerra. Irán determinará cuándo termina la guerra. Esa es la respuesta del CGRI a Trump diciendo muy pronto. Esa es la respuesta al bombardeo más intenso de Hegsat. Eso es lo que dice un gobierno que ha elegido a Mojtaba Kame como su líder. Un hombre cuya familia entera fue muertos en esta guerra. Suena como cuando se les ofrece una vía de escape diplomática. Ahora quiero dedicarle tiempo a la escuela en Minab, ya que esta historia se ha desarrollado en las últimas 24 horas de una manera que exige toda su atención y quiero brindarles todos los datos verificados, ya que esta no es una historia donde la emoción deba reemplazar la precisión. Esta es una historia donde los hechos en sí mismos son suficientemente explosivos. Han surgido imágenes que parecen mostrar un misil estadounidense apuntando a la base naval del CGRI adyacente a la escuela en Manab, donde los medios estatales iraníes afirman que decenas de niños murieron. Un nuevo video publicado en Major News muestra una munición que, según los expertos, es consistente con un misil de ataque terrestre estadounidense BGM o UGM-109 Tomahawk, que impacta en un punto dentro de la base del CGRI. Al girar la cámara hacia la derecha, se puede ver una enorme columna de humo proveniente de la escuela Shahara Taiba, donde murieron al menos 168 niños y 14 maestros. Según los medios estatales iraníes, solo la armada de no Israel, opera misiles Tomahawk, lanzándolos desde sus buques de superficie y submarinos, según los expertos. Un análisis previo de CNN sobre satélites, imágenes, videos geolocalizados, declaraciones públicas de funcionarios estadounidenses y la evaluación de expertos en municiones concluyeron que Estados Unidos probablemente fue responsable del ataque, aunque la calidad del video dificulta la identificación precisa de la munición. El misil parece ser compatible con un misil de crucero Tomahawk. Según Jeffrey Lewis, profesor de seguridad global en Midbury College, Estados Unidos es el único país involucrado en el conflicto que se sabe que posee misiles Tomahawk, y funcionarios estadounidenses afirman que el ejército operaba en el sur del país en el momento del ataque. Ahora bien, esto es lo que la investigación ha establecido sobre la propia escuela. Y aquí es donde esta historia se complica de manera significativa para el juicio histórico de este momento. Según los residentes locales, la escuela Shahara Taiba en Manab era una antigua instalación militar convertida en una escuela primaria femenina. En el momento de los ataques aéreos, la escuela estaba ubicada cerca del complejo militar Sed al-Shuhada, que incluye el cuartel general de la Brigada de las Fuerzas de Seguridad Aérea de la Armada del CGRI. Las imágenes satelitales muestran que el edificio de la escuela y sus alrededores formaban parte integral del complejo militar principal, tan recientemente como en 2013. Sin embargo, para septiembre de 2016, la escuela había sido amurallada con una entrada independiente para los estudiantes. Al Jazeera declaró que la escuela había estado separada del complejo militar y se había convertido en una institución civil claramente definida durante más de 10 años. Human Rights Watch verificó y analizó 14 videos y fotografías publicados en redes sociales, grabados inmediatamente después del ataque o durante las operaciones de búsqueda y rescate. El número de ataques individuales y la aparente precisión con la que impactaron estructuras individuales en toda la base indican que el ataque se llevó a cabo contra un amplio conjunto de objetivos individuales con municiones guiadas de alta precisión. La ubicación de la escuela dentro del complejo de las fuerzas navales del CGRI no la convertía en un objetivo legítimo.
Human Rights Watch afirmó que una investigación de Al-Azhar planteó dudas sobre el ataque más mortífero de la guerra. Los misiles impactaron la base militar y la escuela, pero pasaron por alto el complejo de clínicas especializadas ubicado entre ambas sin tocarlo. Esta exclusión no puede explicarse como una coincidencia e indica claramente que el grupo ejecutor operaba con coordenadas y mapas que distinguían entre las diferentes instalaciones del complejo. Dejemos este hecho en el aire. Un momento. Los misiles impactaron la base del CGRI. Los misiles impactaron la escuela. Los misiles no impactaron la clínica que se encontraba entre ambos. La precisión de las municiones guiadas estadounidenses significa que las armas alcanzaron edificios específicos y no alcanzaron otros. La clínica no fue alcanzada. La escuela no. Jeffrey Lewis dijo que es posible que la escuela y la clínica fueran impactadas como resultado de información de objetivos obsoleta. Información de objetivos obsoleta. Esa es la explicación del principal experto independiente mundial en municiones estadounidenses. El ejército estadounidense podría haber utilizado coordenadas de objetivos de hace 10 años. La escuela, que había sido convertida de una instalación del CGRI a una escuela civil en 2016, podría seguir figurando en la base de datos de objetivos estadounidense como edificio militar, y 168 niños pagaron por ello con sus vidas. Hablando junto a Trump el sábado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos seguía investigando lo sucedido en la escuela. Ciertamente estamos investigando, dijo, pero el único bando que ataca a civiles es Irán. Y Trump, hablando a bordo del Air Force One, acusó a Irán de ser responsable del atentado contra la escuela. Esa es la postura oficial estadounidense. Un video parece mostrar un misil Tomahawk estadounidense. El presidente de Estados Unidos acusa a Irán de bombardear una escuela que, al parecer, fue atacada con armas estadounidenses. Human Rights Watch ha instado formalmente a Estados Unidos e Israel a investigar el ataque a la escuela Minab como un posible crimen de guerra. La ubicación de la escuela dentro del complejo de las fuerzas navales del CGRI no la convierte en un objetivo legítimo. Human Rights Watch instó a las autoridades estadounidenses e israelíes a investigar el ataque a la escuela Manob como un crimen de guerra. Crimen de guerra. Esas no son palabras iraníes. Esas no son palabras rusas. Esas son las palabras de Human Rights Watch, una organización internacional fundada en Estados Unidos que ha documentado atrocidades en todos los conflictos durante 50 años. Ahora retrocedamos un poco y observemos lo que realmente es el día 11. Hegseth promete el bombardeo más intenso en la historia de esta guerra, mientras los diplomáticos se esfuerzan por ponerle fin. Trump afirma a los mercados que la guerra terminará muy pronto, mientras que el Pentágono afirma que apenas comienza. Putin hizo un llamado a la paz mientras sus satélites rastreaban a los soldados estadounidenses. El petróleo cayó un 10% tras 2 palabras de Trump y aún podría alcanzar $150 por barril para finales de marzo si esas 2 palabras resultan ser erróneas. Un misil Tomahawk estadounidense parece haber matado a 168 niños en una escuela que Estados Unidos podría haber considerado todavía una base militar. Y el nuevo líder supremo de Irán, el hombre cuya familia murió en esta guerra, respondió a las señales diplomáticas de hoy con 3 palabras: Irán decidirá. A pesar de la intensidad sin precedentes de la campaña militar, una capitulación total, que incluya el abandono de los programas nuclear y de misiles de Irán y su postura antiestadounidense, sigue siendo improbable, incluso después del asesinato de Cam. Es probable que elementos de línea dura dentro del CGRI dominen la toma de decisiones por ahora. Washington podría estar apostando por una rápida fractura interna o deserciones a gran escala. Sin embargo, hasta ahora hay poca evidencia de esto dentro de un sistema profundamente institucionalizado, arraigado e ideológico. No es el gobierno de Irán quien dice que Irán no se rendirá. Es ACL, el proyecto de datos de localización y eventos de conflictos armados, la organización independiente de análisis de conflictos más respetada del mundo, quien afirma que las suposiciones estadounidenses sobre esta guerra
podrían ser fundamentalmente erróneas. Aquí es donde termina esto o no termina. Trump necesita que baje el petróleo antes de destruye su legado económico. Putin tiene la influencia que Trump necesita. El precio de esa influencia es el alivio de las sanciones a Rusia y un mensaje a Irán para que cese la lucha. El nuevo líder iraní tiene todas las razones personales para seguir luchando y todas las razones institucionales para demostrar al CGRI que lo puso en el poder que no cejará desde el primer día. Y en medio de todo eso, Hexit está enviando la mayor cantidad de aviones, bombas y ataques en la historia de esta guerra para atacar a un país que dice que decidirá cuándo terminará, muy pronto. Esa fue la respuesta de Trump esta mañana. Y la respuesta de Hexit esta mañana fue la más intensa hasta la fecha. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Una de ellas es errónea. Y en las próximas 48 horas descubriremos cuál. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cuando se conozcan los resultados del bombardeo más intenso de hoy, este canal será el primero en reunir todas las piezas. Cuando el mercado petrolero cierre hoy y veamos si Trump se mantiene firme o se derrumba, tendrás el panorama completo. Aquí. Cuando la investigación de Manab arroje su próximo hallazgo, cuando se lance o no la 30ª ola de Irán, cuando la propuesta de Putin se haga pública o desaparezca, aquí es donde tienes que venir. Suscríbete. Cuéntame en los comentarios, ¿crees a Trump cuando dice que muy pronto o le crees a Hext cuando sus acciones dicen algo muy diferente? Nos vemos en la próxima actualización.